Dios me les bendiga, amados hermanos. Es un gusto saludarlos y darles bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este día continuamos con la segunda parte del tema número 7 de Escuela Profética, con el cual cerraremos el módulo 1. Mira, hermano, cómo ha pasado el tiempo que no lo hemos sentido, y esperamos que sea de edificación para cada uno de nosotros continuar con este tema. Dios me bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en un discipulado más, en una enseñanza, en una palabra que el Señor trae para ustedes. Espero que sea de mucha bendición. Amén. Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar acá con nosotros. Sean todos bienvenidos. Dios me los bendiga. Bendiciones, buenos días, hermanos. Gracias por dejarnos entrar a su casa y estudiar juntos. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta preciosa mañana nuevamente estamos con ustedes en esta escuela profética. Como decía hermanita Sandrita, pues ya avanzó, ¿verdad? Estamos finalizando el módulo 1. Próximo domingo ustedes verán, hermanos, que comenzamos el módulo 2. No sin antes, hermanos, queremos continuar, ¿verdad? El tema al respecto de discerniendo las verdaderas profecías. Y para eso, hermano, queremos compartir con usted, ¿verdad? Porque hemos sentido del Señor que vamos a edificar su iglesia, y entonces vamos a poner unos audios que yo sé, hermano, que usted está anhelante de escuchar esta unción, ¿verdad? Está usted anhelante, amado hermano, de poder recibir la bendición de parte de Dios. Así que permíteme, hermanito amado, voy a compartir esto acá y voy a compartir el audio para que usted lo pueda escuchar. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, permítame un segundito. Ahí, perdonen la imagen, pero es para que usted escuche el audio. Amén. Hay una unción profética, hay una unción apostólica. Sobre los de la alabanza también. Tiempos mejores vienen, dice el Señor, porque mi venida está cerca y mi amada iglesia experimentará una dimensión de mi gloria diferente, donde el fluir del Espíritu empezará a dar dones, en donde vasos de honra, dice el Señor, empezarán a ser usados por mí para adornar, para edificar mi amada. Así que está atento a mi oído, está atento a mi palabra, porque vendré a visitarte. Mis visitas serán más frecuentes por la noche. Ahí cuando tú me buscas, dice el Señor, empezaré a visitarte aún más, porque mi anhelo es prepararte para lo que viene, dice el Señor.
Señor, que todo lo que se te ha sido quitado te regresará, que vengo restituyendo, que vengo dándote todo aquello que el enemigo ha querido quitarte. Dice el Señor, prepárate, amada mía, porque grandes cosas vengo dándote. Y todo aquello que ha sido cerrado se abrirá. Y todo pozo que ha sido cerrado será abierto. Y toda puerta será abierta, dice el Señor. Porque yo restituiré todo, yo daré al 100 por 1, dice mi Padre. Abundancia de aceite, abundancia de vino, abundancia de todos los dones que tú has pedido, dice mi Padre. Oh, Rabastudi Ramayera. Porque pronto vengo, estoy a las puertas, pero antes debo restaurarte, debo transformarte, debo liberarte, para que des frutos. Para que des frutos de arrepentimiento, para que des dones, para que fluyas delante de mi presencia. Sí, Señor. No se distraiga, no se distraiga. No se distraiga. Es Dios, hermano. No se distraiga. Osikia baba. Y aquí dice el Señor, amada mía, yo te estoy preparando. Mira las bendiciones que vienen para ti, amada mía. Deleítate conmigo y disfrutarás esas delicias que estoy preparando para ti. Aleluya, sí, Señor. Levante sus manos un momentito más, por favor. Levante sus manos un momentito más. En 7 días habrá una palabra profética. En 7 días habrá una palabra profética, pero todos tenemos que prepararnos. Oh, Rababakia Babacando. Esa es la preparación. Faltan 7 días. 7 es un número perfecto. En el nombre de Jesús. Oh, Rababaki. Está descendiendo. Soy
Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahí muy suavemente, muy suavemente, muy suavemente. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y yo vengo quitando toda carga con la que viniste hoy, te dice el Señor, para que puedas entrar en el gozo de tu Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dale un ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. No hay palabras para describir estos momentos que estamos delante de la presencia del Señor. A mí me sorprendía la primera palabra, hermano, la primera profecía es que decía que en este tiempo se iban a levantar hombres, domas, para enseñar, para predicar, y que veríamos su gloria por las noches. Y justamente hoy, amado hermano, en este tiempo tú has visto cómo el Señor ha levantado, por lo menos en este ministerio de Benecer, ¿verdad? El retiro virtual, amados hermanos, cuántas prédicas se han dado, cuánta enseñanza, cuánta doctrina, cuánta palabra de aliento, de consolación. ¿Cuántas horas llevamos, amados hermanos? ¿Cuántos días llevamos orando por las noches en esos tiempos gloriosos de intimidad, amado hermano, que a lo mejor antes congregacionalmente todos no los teníamos, pero hoy se abre una vía para que esas noches gloriosas, amado hermano, que Dios está tomando para poder ministrar a su pueblo con sanidad, ministrar a su pueblo con una palabra de fortaleza para decirles que no nos ha dejado solo. La última me impactaba y se me hacía pedazos el corazón, hermano, cuando el Señor decía, ¿cuándo? Acuérdate, ¿cuándo yo te he dejado? Ningún día el Señor nos ha dejado, ningún día, amado hermano, de esta cuarentena hemos dejado de alimentarnos, hemos tenido, amado hermano, a lo mejor, ¿verdad? Con una u otra dificultad, pero Dios se ha encargado de poder enviar la provisión oportunamente. Y si tú has pasado quizás algún momento difícil, ¿verdad? Pero Dios no te ha dejado solo. Dios ha estado ahí contigo. Y justamente eso, amado hermano, es lo que queremos, amado hermano, dejar plasmado en tu corazón la verdadera profecía, lo verdadero, amado hermano, que nosotros debemos de escuchar. Hay dos canales, el canal, amado hermano, que fluye, ¿verdad? Con la unción, si usted escuchó, fue la visita que tuvimos, no recuerdo qué año, pero vino el profeta Timoteo, ¿verdad? Justo 7 días antes de la proclama profética, si tú escuchaste, dijo, en 7 días habrá una palabra profética. Y eran justamente esos días, amado hermano, que nuestro apóstol iba a proclamar, ¿verdad? Un nuevo año con esa palabra profética. Y mire qué tremendo, porque eso justamente que se hace, el pararse y proclamar para un año, para el pueblo, eso, amado hermano, es de lo que estamos hablando. Cuando el siervo recibe la palabra que se tiene que entregar, que tiene que ministrar a la iglesia,
ahí hay dos cosas importantes. Número uno, la sujeción, la autoridad, ¿verdad? Que se reconoce, el poder tener discernimiento, el de poder escuchar la voz de Dios. Pero nosotros que estamos de este lado, que estamos recibiendo el mensaje, debemos tener nuestros sentidos agudizados. Debemos de tener, amados hermanos, esa sensibilidad, ¿verdad? Porque definitivamente que si usted escuchó la atmósfera, si usted, amado hermano, de hecho, me imagino que algunas lágrimas se le rodaron porque anhela su corazón estar nuevamente en la iglesia. ¿Y cuántas veces tuvimos la oportunidad de estar en la iglesia y nos pusimos a hacer cualquier otra cosa en lugar de estar recibiendo, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque eso nos ha enseñado en esta cuarentena, amado hermano, de poder añorar cada parte del culto racional que nosotros le entregamos a nuestro Señor. Y cuando estábamos estudiando, hermanos, veíamos esos elementos que nosotros recibimos, ¿verdad? La, la, la revelación de parte del Señor, que lo que se está escuchando, porque tenemos un oído circuncidado, proviene de Dios. Yo, hermano, difícilmente de lo que escuchamos, ¿verdad? Podría decir que son los buenos deseos del corazón de nuestros hermanos, sino que ellos, amados hermanos, fueron usados en ese momento bajo la unción, ¿verdad? Del Espíritu Santo para hacer una bocina nada más y que el mensaje que Dios estaba enviando, que el mensaje que el Hijo estaba enviando, que el mensaje que el Espíritu Santo estaba enviando a su iglesia simplemente fuera transmitido por medio de ese vaso. Amén. Entonces, con este preámbulo, amados hermanos, es que iniciamos este tema. Amén. Y queremos definitivamente, amado hermano, que usted esta mañana de domingo, ¿verdad? Pueda discernir y no solo discernir, sino añorar, ¿verdad? Añorar esos momentos que ya pronto volverán, si el Señor así lo permite, amado hermano. Nuestro pastor decía el día de ayer, sábado, ¿verdad? Que paulatinamente igual nosotros tendremos fases de apertura. Y hacemos la invitación, ¿verdad? Para que hoy, domingo a las 5 de la tarde, se conecte, amado hermano, en esa coinonía congregacional por medio de Zoom. Si usted no tiene la aplicación, descárguela, amado hermano, instálela en su celular, ¿verdad? En su computadora. Búsquenos por si usted tiene duda de cómo poder accesar, pero no se pierda, amado hermano, esto porque definitivamente volvemos a la casa, volvemos a congregarnos, pero siempre, amado hermano, con cautela, ¿verdad? Con sabiduría, con inteligencia. Amén. Hermanitos, dejo el tiempo para que eh, continuemos, ¿verdad? Al respecto del tema y gloria a Dios por ese tiempo, amado hermano, que de verdad es como una lluvia temprana, una lluvia tardía que viene a ministrar a nuestro corazón, ¿verdad? Eh, no, ya ni sé qué más decirle, hermano, porque de verdad, toca mi corazón, ¿verdad? Toca mi corazón porque definitivamente Dios eh, es perfecto en los tiempos, ¿verdad? Y justamente lo que estamos viendo, discernir la profecía y los tiempos son perfectos en el Señor. Amén. Eh, bueno, no sé, hermano, perdón que rompí el protocolo aquí un poco, ¿verdad? Pero seguimos, no sé qué slide viene acá para poder continuar. Y así le damos los buenos días a usted, hermano, que nos sintoniza, ¿verdad? Lo bendecimos a usted que es fiel, amén. Bueno, usted sabe, hermano, la palabra profética más segura es la que el Padre dio por medio de sus profetas, ¿verdad? Ezequiel 3:1-4 dice ay, que tremendo es, porque le dice, cómete este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y el profeta dice que abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Fíjese qué tremendo, porque no vamos a hablar de nuestra propia cosecha, sino de la cosecha que el Señor nos da. Amén. Y lo comí y se fue en mi boca dulce como miel. Amén.
la palabra, y ahí nos está hablando de revelación, ¿verdad? Entonces, definitivamente, amado hermano, cuando discernimos los tiempos, tenemos que tener revelación. Nuestros ojos tienen que ser abiertos. Y, ay, qué tremendo, porque si tú, amado hermano, habías estado quizás apagado o menguado, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero Dios hoy te trae un tiempo que te vuelve a abrir los ojos. Había una palabra que así decía, ¿verdad? Que venían a reactivarse los pozos, que venían a abrirse nuevamente, amado hermano. Entonces, si tú has tenido ahí, hermano, contristado tu corazón o tu alma, ¿verdad? Anhelando estar en ese ambiente hermoso de la adoración y ahí que el Señor te daba esa profecía, ¿verdad? Y tú fluías. Calma, calma, ya viene el tiempo, tranquilo, todo va a estar bien. Ya el Señor va a empezar a llenar fíjese qué tremendo, hermano, porque todo este tiempo que has estado en casa, el Señor te ha estado alimentando con el rollo. Te ha estado alimentando con el rollo y tú has estado llenando tu vientre, hermano, y tus entrañas de lo que Él te está dando por medio de la enseñanza, por medio de la palabra. Y entonces ya viene el tiempo en el que tú vas a tener que abrir tu boca y empezar a soltar. Y cuando los pozos se comiencen a abrir, ¿verdad? Van a empezar a entregar todas esas palabras, hermanos, que el Señor yo sé que nos va a dar, ¿verdad? Y ya me las imagino, hermano, yo de verdad que me gozo. Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amén. Estos son elementos, amados hermanos, que debemos de considerar. No sé si mis hermanos quieren aportar algo para ir avanzando, ¿verdad? Por el tiempo también, hermanos, porque hoy sí nos ponen el semáforo rojo. Al respecto de esto, bueno, lo que veíamos, hermano, es que si usted, hermano, se va uniendo a este momento, ¿verdad? A la enseñanza, déjeme decirle que se perdió el inicio, hermano, pero como todo queda grabado, ¿verdad? Hay evidencia ahí, hermano. Después le da ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esto? Rebobina pues el video, ¿verdad? Y pone el principio, porque al principio pusimos unas profecías de la casa, ¿verdad? La casa Orem, Ministerios de Benecer, amado hermano, en una administración de un culto. Y si usted las escucha, obviamente usted podrá discernir e identificar estos elementos. Por ejemplo, les edificó, yo les pregunto a mis hermanos aquí, ¿verdad? Si quieren abran los micrófonos, hermano, para que no están ahí calladitos, ¿verdad? Les pregunto, ¿ustedes fueron edificados con lo que escuchamos? Sí, amén. 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 ¿Ustedes fueron Amén. consolados con lo que escucharon? Sí, Amén. 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 Y por otro lado también fuimos exhortados por lo que escuchamos. También. Sobre todo para mí fue una exhortación. A ver, sí, qué bueno, hermano. No sé si nos quiere comentar un poquito ahí, para que los hermanos también vean. Sí, en la penúltima profecía, pastor, decía que él había estado con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y que no tuviéramos miedo y que quitáramos todo pensamiento, ¿verdad? Porque a veces nos mina aquellos pensamientos de no puedo, no lo voy a poder hacer, pero el Señor nos ha mandado a tener un espíritu de dominio propio, de poder y de dominio propio. Entonces a mí me exhortó esa profecía. De hecho, hay una profecía ahí que decía que vienen tiempos mejores, ¿verdad? Y esa profecía se da en aquel momento donde esta situación actual no estaba. Alguien podría decir, pero mire, ahí decía que venían tiempos mejores y mire lo que ha venido. Sin embargo, eso se me hace rema a mí, porque esa profecía entonces se va a cumplir en nosotros. Vienen tiempos mejores y hoy más que nunca necesitamos esa palabra, ¿verdad? Sí, definitivamente, por lo que comentábamos, ¿verdad? Que en ese tiempo, ay, como es que, bueno, es que hay tantas cosas aquí. La profecía se define en un tiempo. Y eso que decía el hermanito Wesley, es cierto.
O sea, ¿cómo es posible que, o sea, que en aquel entonces haya dicho que vienen mejores tiempos y estamos con esta cuestión del COVID, ¿verdad? Pero eso es, si lo vemos desde la óptica de los moradores de la tierra, ¿verdad? Ahora, como dice la palabra, cuando nosotros veamos estas cosas, ¿qué hay que hacer? Erguirnos, porque nuestra Amén. redención está Sí. pronta. Si nosotros somos moradores de Sión, sabemos de que es cierto, ¿verdad? Ha habido falta de trabajo, los emprendedores, pues obviamente han perdido mucho, algunos que tenían sus empleos, ¿verdad? También los han perdido, pero todo eso, amado hermano, ha tenido de parte de Dios un trato en nuestra alma, en nuestro corazón, de que no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Entonces, ese Sí. tiempo mejor es el tiempo, el kairos de Dios para enseñarle a sus hijos que no pongamos nuestra mirada en la tierra, en lo que el hombre nos da, sino que en lo que Dios nos debe dar, porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho eso, hermanos, porque definitivamente hay una exhortación, ¿verdad? Decía hermanita Sandrita, sí es cierto, ¿verdad? Hay una exhortación y la da con amor, pero aunque la da con amor, pero lleva cierto tono ahí ¿cómo se llama? De autoridad, ¿verdad? Hermanita, no sé si quiere agregar algo. Y yo veía ahí también y escuchaba y me edificaba porque realmente al escuchar las profecías vemos el componente de que el que da la profecía conoce la escritura y no se sale de lo que dice la palabra profética más segura, ¿verdad? Y decía ahí, yo quiero edificar a la novia, quiero adornarla. Y realmente con todas estas enseñanzas, creo que el Señor nos está abriendo cada día más los ojos para después abrirnos nuestra boca, ¿verdad? Para que seamos ya una novia, no una muchachita, ¿verdad? Sino que una novia amorosa y que pueda abrir su boca y expresar, digamos, una palabra que edifica, que consuela, que exhorta. Y veía yo ahí la consolación donde decía, ¿te ha faltado algo? ¿Te ha faltado vestido? ¿Te ha faltado comida? Si soy yo, soy tu Dios, soy tu Padre. Y creo que qué más palabra a veces necesitamos que escuchar la voz del Señor, ministrando nuestra alma, ¿verdad? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Amén, amén. Y mire, qué tremendo porque 1 Corintios 14, 3 justamente, ¿verdad? Versículo 3 y habla de 3 elementos que son edificar, consolar y exhortar. Amén. Si quieren, movamos a la siguiente slide, hermanita. Amén. Confiad. Segunda de Crónicas, híjole, qué tremendo, hermano, porque ponga el anterior, hermana, porque 2020. Ah, no, ese. El 2020, Sí. mire, hermano, qué tremendo. Por eso decimos que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad, ¡ala, qué tremendo! Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Qué tremendo esto, hermano, porque ¿quiénes son sus profetas, verdad? Y son los ministros que han estado ahí fortaleciendo a la novia en toda esta cuarentena, que se han parado ahí, bueno, por medio virtual, ¿verdad? Nos tomamos, hermano, el Facebook Live, ¿verdad? Para poder pregonar la palabra casi que 7:24, ¿verdad? Por lo menos ministerios de Benecer, quizás desde las 8 hasta las 10 de la noche, bueno, y nosotros también, ¿verdad? Con la oración hasta las 11 de la noche, transmisión continua, o sea, prédica, enseñanza y el tiempo, también alabanza, ¿verdad? Alabanza, adoración y el tiempo de oración, que eso no ha faltado.
Entonces, si nos vamos a la palabra profética más seguro, como está aquí, segunda de Crónicas 20:20, no cabe duda que el Señor tiene control de todo. Si Él es el dueño del tiempo, hermanos, si Él sabe lo que está designado para cada año, para cada tiempo, acá en la tierra, ¿verdad? Eh, por eso debemos confiar. No sé si alguien quiere agregar más ahí al respecto de eso. Amén, pastor. Diga. Yo veo ahí Crónicas 20:20 nos habla de visión, ¿verdad? Dice que se levantaron de mañana y eso me recuerda aquel versículo que habla de que Jesús se levantaba de mañana a orar. Y entonces uniendo un poquitito esto, podemos ver que allá en Proverbios 29:18 dice, sin visión el pueblo se desfrenará, se desenfrena. Y esa palabra visión también algunas Biblias lo traducen como profecía, como también en la Nueva Traducción Viviente dice como una dirección divina. Y hemos visto en este tiempo que a nuestro pastor Rodrigo se le dio la visión, ¿verdad? Como decía el apóstol Jorgito, decía, el que a nada le apunta, a nada le pega, ¿verdad? Y el Señor le ha dado visión a nuestro pastor Rodrigo porque ese tiempo de oración que apartamos en las noches ha sido de gran bendición y sin duda hemos levantado un vallado para este tiempo porque hemos visto sus maravillas, hemos visto cómo el Señor se ha manifestado a favor de nosotros en este tiempo. Entonces me impresionaba mucho cómo ahí en Crónicas 20:20 se menciona la visión, pero que también es profecía, como dando a entender que si no tenemos profecía, esa dirección, nos podemos desenfrenar, ¿verdad? Amén. Aquí en mute. Amén. Luego dice, este es Juan, no veo. Juan 4:1-6 dice, hermanita Sandrita. Sí, Ok. primera de Juan 4, del 1 al 6. Primera de Juan 4:1-6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. ¿Cuál es el espíritu de Dios? El consolador, ¿verdad? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros, porque el que está en vosotros está, no, ¿verdad? Porque el que en vosotros está, se me están moviendo las letras y eso que tengo lente, ¿verdad? Dice, es mayor que aquel que en el mundo. Ellos son del mundo. Ahí es lo que hablábamos, ¿verdad, hermano? Hermanito Wesley al principio, en su comentario. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Sí, amén. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. No. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces acá dejábamos las ideas plasmadas al inicio, ¿verdad? De que definitivamente tenemos que identificar lo que es de Dios y lo que es del corazón de una persona, que puede ser movido por su carne o por su alma, por sus sentimientos, pero también del espíritu de error, ¿verdad? Porque más adelante hay un esquema que queremos compartir con usted, que así como, es que como usted conoce, hermanos, que el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Es un copión, pero, y toma las cosas para errar, ¿verdad? Para equivocarse. Ahora, Deuteronomio 3 del 1 al 5 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová
vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, acá lo que yo veo y lo que yo recibo, ¿verdad, hermanos? Es que definitivamente el Señor prueba para ver la fidelidad y para ver también si el discernimiento nuestro está, pues obviamente, ¿verdad? Bien afinado y nuestro oído también, porque dice que si escuchamos, ¿verdad? Si escuchamos cuando se levantare la profecía o el soñador de sueños, dice, y anunciare, no sé qué, pero si hablábamos de que teníamos que tener un oído circuncidado, y por eso, mire, hay que meterle el dedito. A ver, los rebañitos, ¿verdad? Aprendieron de que este dedito es el dedito magisterial, ¿verdad? Que se le mete al oídito, mire, para sacar toda costra, toda cerilla, no sé cómo llamarle a eso, para que usted pueda escuchar bien. Amén. Y por eso es que la visión de nuestro pastor en este tiempo es que se enseña este tema, ¿verdad? 1 Corintios 14, del 8 al 10 dice, si la trompeta diera sonido incierto, oye, sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ups, qué tremendo. Entonces, avancemos un poquito más, hermanitos, para ya darles el tiempo a ustedes también, ¿verdad? Que aportemos. Entendidos en los tiempos, amén. No sé si aquí, hermanita Sandrita, quiere aportar usted para que no solo ya quede Sí. ahí. Este es, digamos, como un breve resumen, ¿verdad? De lo que vimos el domingo anterior. Y veíamos en el primer libro de Crónicas, 12:32, y hablábamos de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Y veíamos que aquí en este pasaje son dos cosas. Eran expertos en discernir los tiempos, pero también tenían conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Y dice que todos sus parientes o todos sus hermanos le seguían, estaban bajo sus órdenes. Y acá, digamos, aportando que Isaacar, su nombre significa recompensa. O sea, que el que es entendido en los tiempos tiene una recompensa. Y veíamos que también Isaacar fue el 9º hijo de Jacob. Y 9 es número de fruto. O sea, que el discernimiento, y veíamos también que parte de, que por sus frutos los íbamos a conocer, ¿verdad? Y acá Isaacar es el 9º hijo de Jacob y el 5º hijo de Lea. O sea que este Isaacar de la tribu, ¿verdad? De ellos tenía recompensa, fruto y gracia. Entonces vemos que todo eso debemos de tenerlo nosotros también, ¿verdad? Ser expertos en discernir los tiempos. Y veíamos que discernir viene de la palabra, hacer, ¿verdad? Viene de la palabra griega asa, hebrea asa, que es el hebreo 62:13. Y veíamos que tenía varios sinónimos y connotaciones, como por ejemplo algunos que están ahí, ¿verdad? Y que si tomábamos y hacíamos rema este versículo, dice que los hijos de Isaacar tenían conocimiento de lo que Israel debía de hacer, o sea, de lo que Israel debía hacer. Entonces podíamos ir poniendo cada uno de estos verbos que implica un verbo, una acción, y podemos decir que Israel que tenía conocimiento de lo que tenía que abrir, de lo que tenía que emprender, de lo que tenía que preparar, de lo que tenía que rendir, de lo que tenía que trabajar. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos ponemos como pueblo de Israel, ¿verdad? Del Señor, y podemos decir, tengo yo conocimiento de lo que yo debo de abrir, de lo que yo debo trabajar, de lo que yo debo rendir. Entonces, como una aplicación práctica de poder discernir el tiempo y de saber lo que tenemos que hacer. Y veíamos, por ejemplo, una figura en José. José sabía que venían tiempos de escasez y supo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que tener granero, ¿verdad?
para conservar el grano para los años en que iba a venir escasez. Entonces discernió el tiempo, pero también supo qué es lo que tenía que hacer. Así nosotros también tenemos que conocer los tiempos, discernir los tiempos, pero también nos tienen que decir, digamos, el Señor, ¿verdad? Y nuestras coberturas, qué es lo que el pueblo debe de hacer, el pueblo del Señor. Y decíamos también que por sus frutos íbamos a conocer, digamos, si era un falso profeta. ¿Por qué por sus frutos? Porque nos lo dice Mateo 7, ¿verdad? Del 15 al 23, donde nos dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, o sea, fieros, ¿verdad? Y dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos ahí que en Efesios 5:9 leemos que hay un fruto de la luz, y el fruto de la luz consiste, dice, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. O sea que estas son como palabras claves para discernir cuál es un fruto de la luz, ¿verdad? Entonces, obviamente, un fruto de las tinieblas no va a ser toda bondad. Va a ser entonces toda injusticia y todo engaño o toda mentira, ¿verdad? Y en eso dice, vamos a conocer o a discernir si un profeta viene de Dios o no, por sus frutos. Y acá nuestro hermano Wesley nos va a compartir bastante de lo que es el espíritu de la verdad, porque en este versículo, por sus frutos, entonces dice que tenemos que hacer un justo juicio, pero también tenemos que saber toda verdad. ¿Y de dónde proviene toda verdad, hermano Wesley? Amén. Hay unos versos acá que son interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 16, del 13 al 15, encontramos que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, dice que Él os guiará a toda la verdad. Y dijo el Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas, dice, que habrán de venir. Eso también es como escatología, ¿verdad? Porque habla de las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad es el encargado de trasladar a nuestro corazón, entonces, las cosas que oye de Dios, las cosas que oye de lo profundo de Dios, y luego dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, dice. Mire que el Espíritu de verdad también es el Consolador. O sea, Él viene y nos consuela con una verdad. Entonces, no vendrá a vosotros, dice, pero si me voy, os lo enviaré. Me gustó esto, ¿verdad? Me dio ánimo, esperanza, el saber y entender que el Consolador, ese Espíritu que nosotros hemos recibido de Dios, no solamente nos consuela, sino que nos consuela con una verdad, con la verdad de Dios. Entonces, también Juan 15:26 que dice, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Ahora dice, da testimonio acerca de mí. Entonces, en el versículo que leía el pastor Jaycee con anterioridad, que era 1 Juan 4, ahí nos hablaba de cómo poder discernir y entender cuál es el espíritu de error, cuál es el espíritu de Dios, cuál es el espíritu de verdad y el de error. Y fíjense que me llamaba la atención porque en ese verso dice, en esto conocer el espíritu de Dios, dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de el misterio de la piedad. Entonces, dice 1 Juan 4:3, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne
Entonces está hablando ahí de que hay un espíritu en este mundo que está negando el misterio de la piedad, el hecho de que Dios se hizo carne. Y el espíritu del mundo, el espíritu de error, ¿verdad? Es el que está, por así decir, proliferando esa doctrina incluso, ¿verdad? Y tenemos nosotros que aprender a discernirlo mediante el espíritu de la verdad. Yo escuchaba un comentario en una predicación, no de nuestro ministerio, gracias a Dios, de un pastor que decía que Jesús en la cruz no sintió el dolor del pecado porque era Dios. Es decir, él planteaba la idea de que Jesús en la cruz cargó como Dios. Claro está que la Biblia enseña que él se sintió abandonado. No solo se sintió, sino que el Padre lo abandonó para que él pudiera tomar esa copa. Entonces, cuando yo oí eso, también me encendió un poquito ahí las antenitas, no las de vinil, y me encendió las antenitas porque sabemos que Cristo vino en carne, sabemos que Él vino en carne. Entonces, el espíritu de error en este tiempo está desvirtuando ese conocimiento, ¿verdad? Y pues podemos entender que el espíritu de verdad que nosotros hemos recibido, es más, es el que nos hace también, por medio de ese espíritu, clamar a Padre, ¿verdad? Nos hace entender que grande es este misterio, como dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Entonces, el espíritu de verdad, ¿cómo lo reconocemos? Porque nos trae la enseñanza de la revelación de que Cristo Jesús pagó por nosotros y siendo Dios se hizo hombre, y podemos discernirlo y entendemos por qué es el Consolador que está con nosotros. Sí. Yo allí quería aportar que, bueno, el Señor Jesús, ¿verdad? Es también un paracleto, y el Espíritu Santo también es paracleto. Y yo buscando, digamos, ¿qué es paracleto? Porque alguna palabra en la Escritura así lo dice, y usualmente solo creemos que solamente significa el Consolador, pero sí es el Consolador, pero también significa que es abogado. Y entonces veíamos en la palabra anterior, ¿verdad? Que Él nos lleva a toda verdad, a todo juicio. Entonces, si Él es un abogado es porque también nos hace todo, nos lleva a hacernos a nosotros mismos un juicio. Pero hay una palabra, una frase que me gustó cuando busqué la palabra paracleto, y dice que es el que está al lado de uno sosteniéndolo. Entonces, mira, eso es hermoso porque cuando escuchamos la profecía es porque el Espíritu Santo Él está a la par de uno, consolándolo, edificándolo, fortaleciéndolo, exhortándolo. Entonces, ese es el papel del Consolador. Y ahí cuando nuestro hermano Wesley nos leía Juan 16:7, dice, os conviene, dice el Señor Jesús, le decía a sus discípulos, que yo me vaya, porque le voy a mandar al Consolador, le voy a mandar a ese que va a estar a la par de ustedes, levantándolos. Entonces, mire la importancia, ¿verdad?, de que cuando Dios habla en una profecía, es porque está preparando el corazón de alguien para poderlo levantar, porque está a su lado, hermano. Y bueno, y hablando de abogado, ¿verdad, hermanita? Celina estaba callada ahora. No sé, hermana, si usted nos puede comentar algo al respecto de lo que decía hermanita Sandrita, esa figura, ¿verdad? Que está al lado nuestro ahí como abogado. He estado impactado de las profecías, por eso he estado calladita. Muy hermoso tiempo. Y sí, pues el papel que hace el Espíritu Santo como consolador, y como dice que es paracleto, que figura de abogado, pues sabemos que un abogado aquí en lo terrenal, pues es el que interviene, es el que
muestra pruebas, el que investiga con tal de demostrar que su defendido pues es inocente, o demostrar o si en todo caso es culpable, pues que la pena que le caiga pues sea la mínima, ¿verdad? Que sea la mínima, y es lo que el Espíritu Santo pues hace por nosotros, que aboga delante del Padre, que está ahí con nosotros, no importando lo que nosotros hayamos hecho. Y tenemos que ser sinceros con el Espíritu Santo, porque así como los abogados le piden a su cliente que tienen que ser sinceros, si quieren que uno les ayude, tiene que ser sincero realmente y decirle a uno lo que ha hecho, si es cierto o no. Porque si todavía le miente el abogado, pues mucho menos se le puede ayudar. Entonces creo que aquí es uno como cristiano, tenemos que aceptar muchas veces cuando fallamos, ¿verdad? Y no decir, no fue mi culpa, sino que por esto y eso hice esto, ¿verdad? No tratar de evadir nuestra responsabilidad, porque realmente quien nos engañamos somos nosotros mismos, porque el Espíritu Santo y el Señor saben lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces nosotros nos hacemos las víctimas y no aceptamos el error. Entonces eso nos impide avanzar. Amén. Yo pensé que iba a decir por mi culpa, por una grandísima culpa. ¿Y por qué? Miren, Ay, no. qué tremendo. Mientras usted estaba hablando, se me venía que el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene una función como materna, ¿verdad? Ahora, imagínese el Espíritu Santo defendiéndolo con ese amor maternal, ¿verdad? No, sí lo hizo, pero verdad, o sea, así como las mamás defienden a los hijos cuando hacen algo y el papá lo quiere corregir, pero A capa ahí y espada. Como las cabal, mujeres porque que salen en la tele que dicen, no, si mi hijo es inocente, y tal vez él ha cometido un montón de cosas. sí, sí, Ese sería. pero es como un amor de madre, ¿verdad? Por eso dice el Shaddai, los pechos que amamantan. Y obviamente el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tienen funciones similares. Por eso podemos decir también, ¿verdad? Que aboga, ¿verdad? Pero no sé cómo decirlo, bueno, desde una unción diferente, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando, maternal. Porque el Señor lo hace de otra forma, ¿verdad? Como abogado, porque Él dio su sangre. Y la sangre del Señor es la que nos limpia, ¿verdad? Llega ante el Padre y le dice, pero mira, aquí está la sangre, ¿verdad? Y está rociado con mi sangre, entonces perdónalo. Qué tremendo. No sé si hay algo más aquí, hermanitos, si no nos movemos porque el tiempo va Ahí avanzando. solamente quizá poner ahí que quién es la verdad, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, que el Espíritu Santo en su papel de consolador dice que nos guiará a toda verdad. O sea, a toda la verdad es el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Y justamente ese versículo lo tenía aquí, fíjese, y lo iba a comentar, se me fue. Es Juan 14:6, ahí dice que Jesús le dijo, yo soy el camino, coma, ¿verdad? Y la verdad, coma, y la vida. Ajá. Amén. Y vemos también en el versículo, en el tercero, en Juan 15:26, en la figura hermosa de la Trinidad, ¿verdad? Porque ahí nos habla del Consolador, que es el Espíritu de verdad, nos habla del Padre y nos habla del Hijo, porque es el que da testimonio también del Señor Jesús. ¿Ve? Yo recuerdo que cuando estábamos estudiando esto, hablábamos de que obviamente tenemos que conocer la profecía, la verdadera profecía, porque estaba conectada el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, ¿verdad? El espíritu de Dios es obviamente el Espíritu Santo. Entonces, la persona que da la profecía, ¿verdad? O el profeta tiene que tener esa conexión. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo es el que es el espíritu de verdad. Y obviamente va a hablar palabras de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos de que nos convenía que el Consolador, que el Espíritu Santo viniera. ¿Para qué? Justamente ahí lo acaba de poner hermanita Sandrita, ¿verdad? Para que viniera a consolar, a exhortar, a edificar.
Pero también como hablábamos de que Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene una copia, ¿verdad? También de esto, mientras estudiábamos descubrimos de que hay un versículo que está en Juan 10:10, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Juan 10:10, que dice, permítame, quiero ver si lo tengo acá. Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿verdad? Entonces, si tomamos esos elementos, ahí lo puse la manita Sandita, si tomamos esos elementos de lo verdadero, o sea, de la palabra profética o de la profecía, ¿verdad? Verdadera, y lo que nos pudiesen llegar a, a, a dar como profecía, pero que sirve para hurtar, condenar y destruir, entonces ahí tienes otros elementos para identificar lo verdadero de lo falso, ¿verdad? Porque si te viene a hurtar, ¿qué te va a hurtar? Bueno, te va a hurtar el gozo, te va a hurtar la paz, te va a hurtar hasta no sé, Amén. la La enseñanza. dignidad. Quería aportar algo ahí, Dígalo, dígalo. que a diferencia que me llama la atención que es hurtar y no robar, porque es bien diferente. El robar es cuando le quitan algo a uno de una manera violenta, y el hurtar es cuando le quitan a uno algo que uno ni cuenta se da. Entonces, y dice aquí hurtar, el enemigo es bien astuto porque sigilosamente llega y empieza a quitarnos el gozo, empieza a quitarnos la paz, empieza a quitarnos el amor, y de repente decimos, yo no sé qué me pasó porque ya no tengo gozo, ya no sirvo como antes. Entonces, me llamaba la atención porque no usa violencia, sino que de una manera bien discreta viene Él y nos quita lo que nosotros, lo que el Espíritu, lo que el Señor nos ha dado. La Amén. figura, la figura la tenemos con el serpiente en el Edén. Sutilmente le hurtó, el que le hurtó a Eva. Y acordemos que Eva era una figura mujer, ¿verdad? Ahora, a la amada también el serpiente que va obviamente evolucionando, ¿verdad? Le viene a hurtar, le viene a quitar, como dice manita Celina, sigilosamente. ¿Qué le ha quitado? Escuchábamos al principio que el Señor decía en una profecía que va a activar, que va a abrir nuevos pozos. Pudiera ser de que el enemigo haya hurtado esa unción o ese anhelo de poder seguir profetizando, haya hurtado para tapar y sellar aquellos pozos que estaban abiertos. Fíjese qué tremendo esto, hermano, porque de aquí tenemos bastante para sacar enseñanza, ¿verdad? Devocional, aquí hay espigas, aquí hay de todo, ¿verdad? Ya no digamos para condenar, o sea, condenar al condenado, para decirle, no, hombre, si se va conmigo al lago de fuego, y sabemos que el único que se ha ganado el lago de fuego es el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, pero Él quiere que toda la humanidad también se vaya con Él, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo más aquí, hermanitos. Ya no digamos destruir. Sí, digamos una diferencia entre cuando nos exhorta, ¿verdad? Igual la palabra nos va a exhortar, ¿verdad? La profecía nos va a exhortar. Obviamente el Espíritu Santo pone el amor suficiente para hacerlo, pero no quiere decir que no lo hace, ¿verdad? Sino que nos exhorta, nos amonesta. Pero el enemigo lo que hace es violentar, digamos, esa exhortación, y lo que hace, digamos, una palabra que no viene del Espíritu de Dios es que lo hace a usted y a mí sentirnos culpables, inmerecedores de esa gracia, que ya nos condena de una sola vez, que no podemos sentirnos satisfechos con como estamos, ¿verdad? Y nos quiere quitar, ¿verdad? Toda esa amonestación, porque el Padre a quien ama corrige y amonesta, pero lo hace obviamente con la misericordia. Pero yo veía, por ejemplo, cuando el profeta Natán llega donde David a hacerle ver su pecado, porque allí igual lo llegó a exhortar, si queremos poner un ejemplo, y amonestar, ¿verdad?
y le da un ejemplo, ¿verdad? De que llegó un visitante y que tenía muchas ovejitas y le quitó, digamos, esta persona a la ovejita única que tenía. Y entonces David dice, démosle muerte. Y el profeta Natán le dice, sí, pero ese eres tú. Y allí lo exhortó, pero no, yo no leo, digamos, en la palabra que lo gritó el profeta, ¿verdad? Y que se enteró todo el reino de todo lo que le estaba diciendo al rey David, el profeta Natán. Se lo dijo a él. En ese sentido, nuestro Señor, nuestro Dios y el Espíritu Santo son unos caballeros. Nunca, jamás van a avergonzar a alguien. Y en eso conocemos también un espíritu de error, porque lo va a hacer en privado, lo va a hacer con usted a su oído. No lo va a gritar públicamente y poder, como por decir algo, se va a poner alguien de pie y va a decir, allí viene un ladrón, ahí viene una prostituta y esto y esto y esto. No, eso no es una palabra que venga del Señor, porque el Señor exhorta, no condena. Entonces, allí podemos también tener, digamos, una diferenciación. Amén. Sigamos porque el tiempo se nos está acabando, hermanitos. Bueno, el siguiente creo que es el versículo que estábamos leyendo de Juan. Perdón. Esto es importante. Amén. Hermano Henry, ayúdenos. Amén. Dice edificar. Si dijo el Señor de los ejércitos, esfuércense vuestras manos de vosotros, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento en la casa del Señor, los ejércitos, para edificar el templo. Zacarías 8:9. Vemos acá que habla de edificar el templo, que es figura de nuestro cuerpo. Por eso debemos de estar con los sentidos agudizados, ¿verdad? Porque estos ataques, esta antítesis de la profecía, podemos ver aquí que ataca directamente a nuestro ser integral, ¿verdad? Porque primeramente aquí está hablando de que quiere, veíamos en el esquema anterior, que lo contrario de edificar era destruir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el enemigo busca destruir nuestro ser integral, nuestro cuerpo, nuestra alma, quiere condenar nuestra alma, quiere destruir nuestro espíritu. Decía que hurtar era el antítesis de edificar. Entonces, vemos ahí que quiere robarnos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Quiere de alguna manera minar en nuestro cuerpo para después alcanzar y seguir ahí y condenarnos, ¿verdad? En nuestra alma también. Debemos de estar atentos a eso. Luego dice acá en consolar, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí dice que consolaron. Nosotros estudiábamos un poquito ayer y nuestro hermano Wesley nos decía, ¿verdad? Y nos llamaba, nos traía mención que debemos de abundar, o el que profetiza debe de abundar en amor, porque al momento de entregar esa profecía debe de hacerlo de una manera sutil, ¿verdad? De una manera en la que si es una palabra dura, saber cómo suavizarla de alguna manera, ¿verdad? Para que no hiramos a alguien. No por eso vamos a cambiar la profecía, ¿verdad? Pero a veces el amor, el tono da la música, decía el apóstol Jorgito también. El tono da la música, ¿verdad? Según como
como sean las palabras, así de suaves, así vamos a consolar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y dice, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que si dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Mire qué bonito esto que dice que en 3 días y la profecía que oímos anteriormente decía que en 7 días, ¿verdad? Entonces el profeta también nos guía aquello que viene, ¿verdad? Nos enseña lo que pueda acontecer incluso en un tiempo futuro, ¿verdad? Y dice exhortar, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveremos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Segunda de Reyes 17:13 y Hechos 14:22 dice, exhortándolos que permanecieran en la fe, como guardando también, ¿verdad? Aquí dice, guardando la ley y permaneciendo en la fe. No sé si quieren aportar, amados hermanos. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, dice. Pero el mayor de estos es el amor. Amén. Y qué bueno estuvo eso. Gracias, hermanito Henry. Bueno, sigamos entonces. Eso es lo que hablábamos. Amén. En Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y humanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tuvimos, hermanos, una enseñanza, ¿verdad? Que nos llevó también varios días, donde vimos los rudimentos, ¿verdad? De Cristo, los rudimentos que nosotros como cristianos debemos de tener y de practicar. Pero vemos en este versículo que también el enemigo, como es un imitador, también hay rudimentos del mundo y que podemos ser engañados, ¿verdad? Por filosofías y por humanas también, como dijimos, sutilezas, ¿verdad? Esa es la palabra que utiliza el enemigo, sutil, para engañar, porque se disfraza de ángel de luz. Y dice, según las tradiciones, que también es otra forma de engaño. Sí, amén. Habría que ponerle ojo ahí a esa enseñanza, al rudimento del mundo. Los rudimentos para del un tema mundo. más adelante, sí. Dice que vendrá algún tiempo donde no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, ¿verdad? Otra escritura dice conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán sus oídos. ¿De qué los apartarán? De la verdad. Entonces, un maestro, que es lo que nos decía, ¿verdad? El dedito más chiquito porque destapa, ¿verdad? El oído o el lugar más pequeño, ¿verdad? Para que pueda oír, pero no es lo mismo destapar el oído que tengamos esa comezón por oír, ¿verdad? De lo que está en el mundo. Entonces, hay maestros conforme, dice, a los propios deseos, que esos son los que llevan al pueblo a que aparten sus oídos de la verdad. Y hermanos, nosotros como maestros le estamos llevando a usted a abrirle sus oídos, no apartarlos, sino que pongan sus oídos, abran sus oídos, ¿pero a qué? A la verdad. Entonces, ¿para qué? Para que no nos volvamos a mitos o a fábulas, ¿verdad? Y veíamos también acá en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y igual, ¿verdad? Aquí nos cayó a las hermanas, pero así dice la escritura, ¿verdad? No se den por aludidas, ¿verdad?
Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas, dice, mire. Más bien, dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces, no nos dejemos guiar, hermano, por fábulas, y todo lo profano también tenemos que discernirlo, ¿verdad? Lo santo de lo profano, o sea, lo profano es la antítesis de lo santo. Y queríamos Amén. comentarle aquí un poquito, y eso ya para cerrar, porque viene un capítulo que solo veremos la falsa doctrina, ¿verdad? Y todo eso. Y no es nuestra enseñanza propiamente que veamos detenidamente ni darle a conocer a usted por este momento, ¿verdad? Todo lo falso. Pero queríamos comentarle que se están moviendo, digamos, como fábula, ¿verdad? Llamémosle así, como tradiciones. Y en las redes, acuérdense de que hay influencers, ¿verdad? Que hoy en día en las redes están haciendo llegar muchas cosas que pueden hacernos apartarnos de la verdad. Y entonces veíamos que algo decía, bueno, ¿qué es profecía? ¿Verdad? Y eso es lo que igual le hemos explicado a usted para que pueda discernir lo verdadero de lo falso. Y entonces estaba sonando mucho este niño, Abhijit Anand, que es un hindú, es un niño de 14 años, que es astrólogo, es experto en una lengua que ya casi muerta, ¿verdad? En sánscrito, también es un arquitecto, dice, tiene posgrado en microbiología ayurvédica y recibió además un premio Nobel de como niño prodigio, o sea que es altamente inteligente en el conocimiento y en la ciencia y en las estrellas, ¿verdad? Porque también es astrólogo. Entonces, está en las redes diciendo de que él fue un profeta, que en no sé qué año, pues ya predijo lo del coronavirus. Y entonces y él demuestra hasta científicamente que por qué iba a venir todo esto, inclusive es parte de su profecía, ¿verdad? Del mundo, porque acuérdense que si la profecía proviene del mundo, ¿verdad? El mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios y tenemos que escuchar la palabra verdadera que viene de Dios. Pero eso es solo como para abrir los ojos, qué es lo que está circulando en las redes y no nos dejemos engañar. Hemos leído versículos que dice que si es falsa, no es porque no se vaya a cumplir. Sí, se puede cumplir, pero lo que pasa es que es falsa porque no proviene de Dios, no viene del espíritu de la verdad. Tiene otras connotaciones, ¿verdad? Que puede venir de la ciencia, puede venir de la lógica, puede venir de elementos cuantificables, ¿verdad? De haber estudiado mucho como este chico, ¿verdad? Otros también en las redes se preguntan y dice, bueno, los Simpson la hicieron otra vez. Pronostican, ¿verdad? Y dice, bueno, que Trump llegó al poder. Y fue en un capítulo muchos años antes de que eso pasara. Lo último que dice que hoy, después de Trump, ¿verdad? Va a haber una mujer en el poder. Y también que vienen otras plagas, ¿verdad? Y dice, bueno, los Simpsons lo hicieron otra vez. Pero ustedes verán, digamos, de dónde provendrá esa fuente para que algunas de las cosas se puedan cumplir. Otros atribuyen, ¿verdad?, que Nostradamus fue un profeta y de hecho hay un libro que dice las profecías de Nostradamus. Pero nosotros no nos tenemos que guiar por eso del mundo, ni tenemos que estar estudiando eso. Hay otra que también dice Baba Vanga, que algunos la han visto, otros no, ¿verdad? Que dice que es una clarividente, es una mística y herbolaria. Y dice que esta es la versión femenina de Nostradamus, porque es la Nostradamus de los Balcanes, ¿verdad? Que es una mujer búlgara que ya murió, pero que pronosticó también todo esto del coronavirus. Y lo más latente también es que Bill Gates, ¿verdad?
todo el mundo dice, Bill Gates, el profeta. Ustedes saben que es un gran pensador, parte de la tecnología, ha predicho muchas cosas de que van a pasar en términos de la ciencia, ¿verdad? Que predijo, por ejemplo, el teletrabajo y muchas otras cosas. Y él ha estado hablando mucho del coronavirus, de la vacuna, y hoy últimamente dice que viene otra peste de la malaria, etcétera, etcétera. Pero hermanos, esto no es de Dios. Esto es un espíritu del error. Muchas cosas puede ser el espíritu humano en base al conocimiento. Entonces tenemos que tener claridad que nosotros somos de Dios, oímos las cosas que provienen de Dios y que nos debe de guiar el espíritu de la verdad. Y el Espíritu Santo no está metido en ninguna de estas cosas. Así que tengamos, hermanos, oídos circuncidados, un corazón circuncidado, los ojos bien abiertos para poder discernir lo que es de Dios con el espíritu del engaño. No sé si mis hermanos... Sí, amén. Aquí yo solo, para ir terminando, porque ya nos pasamos de tiempo, dice Deuteronomios 13, lo que hablábamos, ¿verdad? Deuteronomios 13 del 1 al 5, que ahí lo que el Señor permite que esto se dé es porque dice, Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, hermanos, y fíjate que lo hace en Deuteronomio 13, y 13 es número de rebeldía. Y si nosotros tenemos la palabra profética más segura que la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor, quienes están detrás de todo eso que decía hermanita Sandrita, pues obviamente ellos tienen, de acuerdo, como hablábamos, ¿verdad? Que son imitadores, ellos tienen su plan de nuevo orden mundial. Y no es que sean profetas, ya eso está establecido en ese plan de orden mundial para preparar la plataforma del anticristo. Amén, eso es lo que tú tienes que tener claro, hermano. Y por eso es que estamos enseñando este tema, porque no es que ellos sean profetas, sino que se mueven para que confundir, pero ya eso está plasmado en un plan, ¿verdad? Que el Señor obviamente lo ha permitido, pero precisamente lo ha permitido para probar tu corazón. Amén. Amén. Vamos terminando, hermanitos, amén. Amén. Solo quería aportar algo. Amén. Sí, dale, dale. Lo que estaba hablando la hermana Sandrita de Bill Gates, él en su biografía también lo consideran como una persona filántropo. Y las personas filántropos son aquellas que procuran el bien de las personas de manera desinteresada. Así lo consideran a él. Y también dentro de lo que él ha dicho, él ha predestinado que viene un cambio climático que va a ser peor de impacto que el virus, ¿verdad? Y él ha dado consejos, y dentro de tantos los consejos que él ha dado, que dice que dejen que la ciencia y la innovación lideren el camino. Entonces, ahí está dando una orden realmente, lo que entraba en el versículo que decía, mirar que nadie se engañe por medio de la filosofía, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver de que el enemigo por medio de él también está orando. Amén. Amén. Sí, amén, amén, hermanita. Bueno, cerramos con eso, hermanita Sandrita. Cerramos con este. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Solo les queremos dejar, hermanos, que nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y si escuchamos la profecía que pusieron al inicio, nos decía también, ¿verdad? Que nuestra redención está cerca. Dios me les bendiga, hermanos. Amén. Vamos despidiendo, hermanito Henry, hermanito Wesley, señorita. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos dentro de un ratito en el culto. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Buen día.
Bendiciones y gracias por acompañarnos y seguimos con nuestro culto y en la tarde a las 5 nuestra reunión con el pastor. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos, que el Señor me los bendiga y nos vemos conectados en Facebook Live. Dios me los bendiga.